se trata de resolver con trabajo virtual y con Castigliano, cerchas, vigas y pórticos, ¿de acuerdo? Tanto a mano, ¿sí? Como con SAP. De la misma idea de las prácticas anteriores. Bueno, veamos este ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos por acá un pórtico, fíjense ustedes, un pórtico. Nos están pidiendo el desplazamiento horizontal del punto C. Nos dan el módulo de elasticidad y nos dan la inercia. Estamos hablando de una viga y de una columna. Como por ahora, y es solo hasta esta semana más, que vamos a todavía mantenernos con sistemas isostáticos, la primera parte del ejercicio es muy sencilla, es idéntica a su curso de isostáticas, simplemente hallar las reacciones en los apoyos. Posteriormente habrá que, bueno, en este caso nos piden trabajo virtual, habrá que situarse en el punto C y colocar una carga unitaria que actúe justo en C y en la dirección que nos indican, en este caso dirección horizontal. Puede ser horizontal a la derecha, horizontal a la izquierda. Fíjense que por inspección de la estructura, el desplazamiento en el rodillo C tiene que darse a la derecha. ¿Sí? No puede ser otra la situación. Entonces lo lógico sería colocar una carga unitaria apuntando a la derecha también. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo queda resuelto el ejercicio en el texto. ¿De acuerdo? Miren ustedes que se están utilizando las coordenadas x1 y x2 en el sentido que se muestra. Noten que x1 recorre la columna desde la base hacia arriba y x2 desde el apoyo C hacia la izquierda. ¿De acuerdo? El primer paso consistirá en quitar todas las cargas reales, que en este caso es solo esta distribuida de 4 kilolibras por pie, y colocar una carga unitaria en el punto en donde se quiere calcular el desplazamiento. En este caso es el punto C, acá, ¿verdad? Ahí está la carga, las reacciones en los apoyos, estas dos, en el apoyo de la columna más la del rodillo C, son reacciones que se calculan muy fácilmente. El asunto será entonces hallar la ecuación de momentos en el corte X1 y en el corte para X2. A esas ecuaciones vamos a llamar M1 de X1 y M2 de X2, como se ve en la figura. En el caso de la viga, el corte se da por izquierda, el momento positivo entra como indica esta flecha azul que pueden ver en la figura. Conocida la reacción de 1.25, esta es la única que hace momento en el corte y su momento es positivo 1.25 por X2, como se ve en la figura. Entonces no hay demasiada dificultad. En el caso de la columna sí hay un detalle, ¿no? ¿Cómo hacemos para orientar el sentido positivo o el negativo? Lo que pasa es que en columnas no hay una convención de signos, porque la verdad es que no se necesita en la práctica, a diferencia de las vigas. En vigas sí se necesita definir lo que es el negativo y el positivo. Todos nos entendemos cuando nos dicen en vigas, mire el negativo vale tanto, estamos pensando en nuestro diagrama de momentos en la parte superior y el positivo en la parte inferior. Así es como nos ubicamos, nos hemos puesto de acuerdo. En columnas no es tan importante, pero bueno, habrá que tomar una decisión, qué es positivo y qué es negativo. Una alternativa es agarrar a la columna y hacerla rotar, ¿no es verdad? Pero aún así, cabe la posibilidad de que uno rote en un sentido o en el otro. Incluso ahí hay la posibilidad de que se escojan los dos sistemas posibles, es decir, positivo a un lado o positivo al otro. Reitero que no es obligatorio el escoger un sentido, o sea, ponernos de acuerdo en las columnas, porque en la práctica da igual, las columnas se diseñan de una manera distinta a las vigas y no es necesario conocer el signo de los momentos. Pero bueno, miren lo que han hecho acá, han tomado el signo positivo en el corte X1 en sentido antihorario. Una posibilidad podría ser rotar de manera que las cargas externas queden en el sentido de gravedad.
En esta estructura, con la carga virtual, no se nota porque no hay cargas externas, pero sabemos en el problema que la carga externa viene así. Entonces, la rotación podríamos hacerla de manera que la carga de 4 kilolibras apunte en el sentido de gravedad, es decir, hacia abajo. En ese caso, el positivo entraría por la derecha y el sentido que se ha escogido aquí sería el habitual de cuando se toma el corte por derecha. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar ese mismo. X1 está aquí. Esta fuerza de un kip ya se conocía de la estática de los apoyos y no hay más fuerzas. Por lo tanto, el momento M1 llega a ser la fuerza 1 por X1, positivo. Listo, no requerimos más momentos. ¿Qué hay que hacer ahora? Habrá que ir a la estructura con las cargas reales y eso es lo que tenemos acá. Vean ustedes que acá tenemos una carga de 40 kilolibras, no hay más cargas. Esta de 40 viene simplemente de sacar la resultante, 4 pies, esto hace 40 kilolibras. El cálculo de las reacciones en los apoyos es, reitero, un ejercicio muy sencillo que ya todos deben de poder hacerlo sin ninguna dificultad. Da como resultado una reacción horizontal de 40 kilolibras acá abajo, una vertical de 25 y una reacción acá en el rodillo de 25 también. Ahora, el cuidado que hay que tener es el de colocar los mismos cortes, o sea, hay que trabajar con X2 otra vez y con X1, ambas. Como es un pórtico, hay cortantes y hay axiales también, pero ninguno de estos cuenta. ¿De acuerdo? El axial no tiene momento, el cortante V2, por ejemplo, tampoco tiene o no hace momento porque no tiene brazo, ¿no es verdad? Respecto del corte en X2. Entonces queda únicamente la fuerza de 25 kilolibras con su brazo, que es X2 positivo. Momento M mayúscula 2. Lo propio para M1. Ya acá no nos vamos a detener a pensar cuál es positivo para el momento, porque hay que escoger el sentido que ya hemos tomado en la primera parte del problema. O sea, obviamente no vamos a cambiar las convenciones, el sentido positivo. Entonces el momento sigue siendo este que está acá, el sentido positivo. Esto sería momento M1 de X1. No se olviden que se recorre siempre desde el extremo de la estructura hacia el interior. En este caso, la única fuerza que hace momento es la de 40, la reacción horizontal, pero también tenemos 4 por X1, que llegaría a ser la resultante de la carga distribuida. La carga distribuida es de 4 por su longitud X1 y por su brazo, que es X1 medios, dando 2X1 al cuadrado. El signo es negativo porque, como pueden ver en la figura, el momento que hace la resultante de la distribuida va en el mismo sentido que el momento M1, en tanto que la horizontal de 40 kips hace un momento en sentido opuesto. Bueno, ahí están los momentos, lo que aquí se llama momentos reales, M mayúscula. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues utilizar la ecuación del método, que es esta que tenemos acá abajo. Multiplicar las dos ecuaciones de momentos, M minúscula por M mayúscula, dividido entre EI. No se olviden que en trabajo virtual, en flexión, la rigidez está definida por EI. Ya no es E por A. Aquí importa la inercia, obviamente la inercia respecto del eje en el cual se da la flexión. La integración habrá que hacer sobre toda, en este caso todo el polo, es decir, una parte se integra en X1 y la otra en X2. ¿De dónde a dónde corre X1? Bueno, la columna de 0 a 10. Y la viga eran 8 pies, aquí está, X2. El producto de los momentos, bueno, los tenemos aquí puestos ambos. Es decir, las ecuaciones M1 y M2, mayúscula y minúscula, reemplazados en las ecuaciones y, bueno, ahora se procede a integrar. El resultado lo tienen acá en unidades de kilolibra y pie al cubo, dividido entre EI, 13.666.7. En esta modalidad en la que estamos trabajando ya no tiene mucho sentido quedarse a
a verificar el resultado, más todavía siendo que está en el libro el cálculo, ¿no? Entonces ustedes ya podrán fuera de línea verificar que realmente está saliendo esto, ¿correcto? Eh, bueno, en el aula yo les solía esperar unos 15, 20 minutos para que resuelvan en la clase. Tiene mucho sentido hacer eso. Bueno, esto sería delta C en la horizontal. Como siempre, el tema de las unidades, ¿de acuerdo? Ahora hay que reemplazar EI. En este ejercicio, E está en kilolibras sobre pulgada al cuadrado y la inercia en pulgadas a la cuarta. Entonces hay que tener cuidado a la hora de reemplazar los valores numéricos. Acá abajo está hecho ese cálculo. En medio hay una remarca que hace el texto sobre la integración, por si alguien desea integrar de modo gráfico. Eh, hay unas tablas por la tapa, en la contratapa del libro. La verdad es de que a estas alturas una integración gráfica no tiene mucho sentido. Sería más apropiado pensar en una integración con la calculadora. Ustedes en el examen, en las prácticas, llegan hasta esta integral, meten a su calculadora y saquen el resultado directamente. No hay mayor complicación con eso. Entonces el resultado da 13.667. Hay que reemplazar e I, hacer las conversiones de unidades que correspondan. En este caso, todo se ha llevado a kilolibra y pie, dando como resultado 0.113 pies o 1.36 pulgadas. Noten el signo positivo en el resultado. Esto se entiende como que acá la fuerza ficticia de 1 kilolibra que apuntaba a la derecha presuponía un desplazamiento a la derecha también. Al haber dado positivo el signo, se entiende que en verdad el desplazamiento es hacia la derecha. Como lo dije minutos atrás, es lógico, ¿no? El punto C, al único lugar a donde puede desplazarse sobre la horizontal es a la derecha debido a estas cargas que tenemos. Entonces, la aplicación del método es idéntica en vigas y en columnas. No hay mayor diferencia. Hay que recorrer toda la viga o todo el pórtico con exactamente el mismo procedimiento. Ahora, acá se tiene unos diagramas de momentos para el pórtico que estamos analizando. La verdad es de que esto es más un de isostáticas, ¿no? Los Gibbs pie, que es este, miren ustedes, para la estructura real, 25x2 es el momento m2, este que gobierna a toda la viga. X2 es 0 en el extremo de la derecha, entonces el momento parte de 0 y aumenta linealmente, que X2 vale 8. Entonces reemplazo 20, X2, estos 200 kilolibra pie que están viendo con diagrama triangular. Por el otro lado, el diagrama es no lineal porque la carga es distribuida, entonces el diagrama es una parábola, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos viendo acá. No era imprescindible obtener el diagrama de momentos, ¿no? Para la solución gráfica sí, pero el diagrama de momentos no es necesario, ¿no? Entonces, de todos modos, lo vemos acá. Es una unión viga-columna y no hay más elementos. El momento en la viga y el momento en la columna tienen que ser iguales, pero en sentidos opuestos, de manera que en el nodo el momento total valga 0. ¿De acuerdo? Está en equilibrio. Bueno, este es el resultado que pueden ver acá en el libro. 1 pulgada.36 desplazamiento del nodo C a la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hacemos alguna aclaración. Yo voy a tratar de agilizar el avance, de modo de que toda la teoría y esté listo, solamente nos quedemos de jueves y viernes a hacer ejercicios, ¿no? Complementarios. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, caso contrario, con el siguiente método. Vamos a revisar un segundo.
Eso es. ¿No hay preguntas? Ok. Queda para que ustedes trabajen en el libro algunos pórticos adicionales, como por ejemplo este, que tiene una barra inclinada, hace el trabajo de una columna, ¿sí? Eh, Solo el hecho de la rotación, de la inclinación del elemento, pues cambia un poco las cosas, ¿no es verdad? Pero sigue siendo exactamente el mismo método, ¿de acuerdo? Los cortes, todo exactamente igual. Tenemos la posibilidad de utilizar el teorema, o más bien, el método de trabajo virtual para otro tipo de esfuerzos, debidos a axiales, a cortante, a torsión, incluso a temperatura. Esta parte está en el libro, van a poder verla con más calma en el método, o más bien en el curso de medio continuo, posteriormente, no en esta materia. La idea es la misma, solamente se introducen algunas peculiaridades, como este factor de forma que ven acá, este factor K, tau, etcétera. En el fondo sigue siendo lo mismo, se evalúa la contribución de la carga virtual, de las cargas reales en la deformación. En el caso del corte se integra, de hecho, en todos los demás se integra, solamente en Cercha se suma. Es la base del trabajo virtual para cortante, para axiales, para torsores, etcétera. ¿De acuerdo? Es un método bastante completo. Aquí vemos el caso de una barra, una viga o cualquier elemento, no importa, pero que esté sometido a torsión. La torsión tiene su dificultad, es de los esfuerzos más complicados de tratar. Matemáticamente es complicado, valga la redundancia. Lo han visto en resistencia de materiales, ¿no es verdad? Sin embargo, estos métodos energéticos se pueden ajustar también a este problema. ¿Ya? En la práctica, en la vida real, problemas con torsión hay en algunos elementos, como por ejemplo las vigas que sostienen escaleras que pueden estar en volado. ¿De acuerdo? Ese tipo de elementos trabajan fuertemente a torsión. ¿No? Vamos a dejar, sin embargo, a la torsión para el final de este curso, cuando ya estemos con el método de la matriz de rigidez. Por ahora lo dejamos así. La parte relacionada con la temperatura es idéntica a la que hemos visto en axiales, en cerchas. Delta L igual alfa por delta T por L es la ecuación que ya tenemos para desplazamientos en el sentido lineal. Se puede extender a rotaciones, se puede extender a otro tipo de esfuerzos también, ¿sí? Pero reitero, toda esta parte ya no la vamos a ver. eh, Está ahí, pero ya no vamos a analizarla. Miren, por ejemplo, esta viga, 80 grados Fahrenheit arriba, 160 grados Fahrenheit abajo. Esa diferencia de temperatura hace que se generen esfuerzos de origen térmico. Estos métodos basados solo en trabajo virtual son buenos, sin duda alguna, pero lo cierto es que hoy en día este tipo de cálculos, por ejemplo, de temperatura, ya no se los hace con estos métodos a mano. Es más eficiente utilizar un método en elementos pura si estamos viendo como en el ejemplo anterior. Entonces salto esta parte. Bueno, podemos ir ya a lo que es Castigliano. Castigliano para trabajar en vigas y Castigliano para trabajar en pórticos. La idea es exactamente la misma que hemos visto en, en cerchas. Fíjense ustedes la ecuación que aparece acá, las dos ecuaciones, la 928 y la 929. Uno puede calcular desplazamientos traslacionales, delta, o rotacionales, tita.
se integra a lo largo de toda la viga o toda la columna, o más bien todo el pórtico. La forma es muy parecida a la del trabajo virtual, solo que viene el producto de la ecuación de momentos por la derivada de m respecto de p. Todo dividido entre EI e integrado. Ahora, a estas alturas, ya P, ustedes pueden anticipar qué cosa es. Lo que pasa es que en castellano habrá que introducir, aparte de las cargas reales y añadiendo a las cargas reales, una carga ficticia que en el caso de los desplazamientos traslacionales delta va a ser una carga lineal, puntual, en realidad puntual, P. ¿Dónde está situada esta carga puntual? Exactamente en el punto en donde se quiere calcular el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una carga de magnitud desconocida, obliga a trabajar de manera algebraica, literal. Entonces, las reacciones y las ecuaciones de momentos van a quedar todas en función de P. Habrá que hacer la derivada de M respecto de P y multiplicar por la ecuación de momentos. Antes de hacer integración, se hace el reemplazo del valor. P es una carga ficticia que puede, en la realidad, como no existir. Hemos visto en cerchas. Si sí existe, entonces se reemplaza el valor que todo o en el punto donde se quiere calcular el desplazamiento. Ya había una fuerza puntual, entonces se coloca el valor de esa fuerza puntual. Pero para eso, la fuerza tiene que apuntar en la misma dirección que la fuerza P. O sea, no basta que estemos en el mismo nodo si en la realidad existe una carga puntual apuntando hacia abajo, pero me están pidiendo el desplazamiento horizontal, entonces esa carga puntual hacia abajo no cuenta, no puede ser P. P tiene que ser una carga que apunte en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, en la misma dirección más propiamente que el desplazamiento pedido. ¿Ya? Bueno, EI, como siempre, módulo de elasticidad e inercia, solo cuidar las unidades. Esta otra ecuación es la misma, tiene la misma forma, se integra sobre toda la viga o pórtico, M mayúscula es de los momentos, todo igual, pero ahora se hace una derivada ya no respecto de P, sino respecto de M'. Y eso es porque, como se está queriendo evaluar una rotación, entonces se coloca un momento ficticio que aquí en el libro le llaman M'. Al final no importa el nombre, pero bueno, vamos a usar la notación del libro. M' es el momento ficticio. Entonces, igual que antes, si existiese realmente actuando sobre la viga el momento M', entonces por un momento se coloca M', se hace la derivada y antes de integrar se reemplaza el valor real de M'. Si no existiese ese momento, se reemplaza el valor de cero, pero siempre después de evaluar las derivadas. La derivada parcial. ¿Ya? Si bien la apariencia en castellano es un poco más sofisticada que la de trabajo virtual, suele ser más cómodo usar castellano que usar trabajo virtual, porque de nuevo se repite el hecho de que una estructura es suficiente a analizar en lugar de dos, como en el caso del trabajo virtual. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver acá algún ejemplo. Bueno, un detalle más, tanto la carga ficticia P como el momento M' van en un sentido, ¿no? Si es la carga, puede ser dirigida hacia abajo, dirigida hacia arriba, derecha. Si sale positivo, significa que el desplazamiento delta coincide con el sentido asignado. Si sale negativo, simplemente quiere decir que es en el otro sentido y no pasó nada. En la respuesta final colocaré ya el signo apropiado o explicaré que la deflexión va en el otro sentido. En el caso de la rotación M' es lo mismo. Uno escoge un sentido de rotación M', si sale positivo estaba bien, así es en ese sentido va la deflexión. Si sale negativo es al revés. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos las ecuaciones para el caso de corte y para el caso del torsor también, pero aplica el mismo en trabajo virtual. No vamos a ver esa parte, la vamos a saltar y nos vamos a enfocar solamente en lo que es flexión.
nada más, que es para lo que mejor se ajustan estos problemas. Bueno, aquí tengo unos ejercicios y me gustaría que primero le den una mirada. Aquí voy a dejar la pantalla en este ejemplo, un punto 2 a lo sumo para mirar el ejercicio, bloquear un poquito y pasamos a ver la solución. Acá tenemos, miren, esta viga sencilla como 914, tenemos este otro 915, son los mismos ejemplos prácticamente que en el caso de trabajo virtual. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar estos ejercicios enseguida. ¿Ya? Dejo por un momento la pantalla en esta parte. ¿De acuerdo? Un minuto, por favor, para que puedan darle una revisada al ejercicio. Enseguida. Derivadas, la carga puntual se va a reemplazar por 0. ¿De acuerdo? Veamos el desarrollo. Eh, ¿Cuántas variables para el corte vamos a necesitar? Pues una sola, X, se puede recorrer toda la viga sin ningún problema. Aquí está hecho el corte en X. Fíjense, el momento no podemos escoger arbitrariamente. El momento tiene que ir, como indica esta flecha, en el sentido horario, porque estamos cortando por izquierda. En vigas, la convención de signos hay que respetarla. El sentido de la carga P y de la resultante va coincidente con el momento M, por lo tanto, ambos vienen con signo negativo. Y eso se nota aquí, en la ecuación de los momentos. Fíjense, reitero, estamos analizando de una la viga con todo y la carga ficticia. Ahora, por lo general es necesario, primero que nada, sacar las reacciones en los apoyos, porque si no, no se puede recorrer toda la viga o todo el pórtico. Correcto. Sin embargo, en este ejercicio no necesitamos siquiera sacar las reacciones. O sea, podemos empezar por el extremo, como indica el texto, movernos hacia la izquierda y no necesitamos calcular las reacciones, para nada. Entonces, fíjense que la ecuación de momentos M mayúscula termina siendo simplemente la carga P por X, negativo, y la resultante de nuestra carga distribuida, que vale 12, 12 multiplicado por X, y su brazo es X medios, termina dando 6, aquí está, 6X cuadrado, ambos, el 6X cuadrado y el PX, ambos negativos. Entonces, esta es nuestra ecuación de momentos. ¿Sí? Fíjense además que si esta es la ecuación de momentos y la ecuación del método pide la derivada de m respecto de p, esa derivada es muy sencilla. 6x cuadrado por constante y menos px se deriva respecto de p dando menos x. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de tener una apariencia un poco sofisticada, castellano por la derivada parcial, es sencilla esa derivada y nunca nos vamos a topar con una derivada más complicada que estas porque estamos dentro del rango lineal. Todo esto es lineal. Así es que no vamos a toparnos jamás con una ecuación distinta, ¿ya? O sea, de dificultad mayor que la que estamos viendo acá. Bueno, conocidas la función m y la derivada de m respecto de p, no queda más que reemplazar en la ecuación. En esta ecuación, que es la ecuación del método, delta b es el desplazamiento en el punto B, que es donde hemos puesto a la carga ficticia P. Como hemos colocado la carga ficticia hacia abajo, si sale positivo, significa que el desplazamiento realmente es hacia abajo.
pero noten en este caso que no hay otra alternativa. Por supuesto que tienen que dar positivo, ¿no es verdad? Bueno, un detalle, además, debe de reemplazarse el valor de P real, que en este caso es 0. Entonces, antes de proceder a la integración, tenemos que deshacernos de P. Vean ustedes que en la derivación parcial de m respecto de P ya desaparece P. O sea que en esta parte, en el paréntesis, ya no hay P. Pero en la ecuación del momento sí está apareciendo P todavía. Entonces, se reemplaza el valor de P igual a 0 y nos va a quedar menos 6x cuadrado, no más. Entonces, menos 6x cuadrado en lugar de m y la derivada parcial es menos x. Y ha dado una integral muy sencilla. En esta parte, cuando ya se arma la integral, ya se ha reemplazado la derivada y todo el asunto, esta integral tiene que ser idéntica a la del trabajo virtual. O sea, si comparan la solución de este mismo ejercicio en trabajo virtual, es en esta integral en donde confluyen los dos métodos. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Hay que integrar, la integración es muy sencilla y el resultado es el que ven acá. Como siempre, tener cuidado con EI, no echar a perder el ejercicio en el último paso, utilizar las unidades que correspondan. ¿Sí? Lo más sencillo, llevar todo a kilonewtons, a metro. En este caso esto ha sido hecho y ha dado 0.150 metros de desplazamiento, lo cual equivale a 150 milímetros. ¿No? Entonces, bueno, acá resalta que ya lo habíamos resuelto este ejercicio por trabajo virtual y por supuesto que ha salido lo mismo. 150 milímetros para una viga, como ven acá, son 10 metros en voladizo, con datos reales de módulo de elasticidad de inercia, y estamos viendo una deflexión, la máxima, porque en el extremo es máxima la deflexión, de 150 milímetros o 15 centímetros. ¿De acuerdo? 15 centímetros es un desplazamiento considerable, pero imagínense la magnitud de esta viga. Estamos hablando de 10 metros en voladizo. Una cosa impresionante. O sea, si uno ve esto en vivo y en directo, pues es una viga pues, considerable. 10 metros es bastante, ¿no? Entonces el resultado es lo que indica acá, 15 centímetros en total. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hay que hacer a continuación es ejercitarse viendo más y más y más problemas. Los ejemplos resueltos que están acá en el libro son más que suficientes para ilustrar el método. Por ejemplo, este 915, que no lo voy a ver en detalle, pero un ejercicio de otra vez de una viga empotrada y libre, en voladizo, pero ahora se está pidiendo la rotación angular en tu B. ¿Qué hay que hacer? Sin borrar las cargas reales, esta de 3 kilonewtons, colocar en B un momento ficticio. Este libro utiliza M' para este momento ficticio. El nombre es lo de menos, pero nosotros vamos a usar la misma notación, M'. De manera que en la ecuación del método habrá que derivar la ecuación de momentos respecto de M'. Entonces acá van a poder ustedes calcular el momento. Una diferencia con el ejercicio anterior, ya que el momento ficticio está justo al centro de la viga, hay forma de recorrer con una sola variable toda la viga. Entonces se requiere x1 para la mitad de la viga y x2 para la otra mitad. Por lo tanto, dos ecuaciones m1 y m2, con sus respectivas derivadas. El m', el sentido de m' es arbitrario. Fíjense, sin embargo, cómo se ha dispuesto m' acá y qué signo se ha obtenido. Un signo negativo. Lo cual significa que el sentido que se ha colocado es equivocado. Y bueno, salta a la vista, ¿no es verdad? La carga, o sea, el problema es que es la carga de 3 kilonewtons ocasiona que el punto A se vaya para abajo y la curvatura de la viga, cómo se va a flectar la viga respecto de la posición horizontal que era antes de la flexión, es exactamente al revés como se está suponiendo acá. ¿No es verdad? Este momento M' más bien correspondería a una flexión hacia arriba.
Y no es el caso. La flexión es al revés. Entonces el momento M', en verdad, teníamos que haberlo puesto en el otro sentido para que nos salga positivo. ¿De acuerdo? Quedan los números, las ecuaciones, las integrales para ustedes. Finalmente, el valor de tita, miren ustedes, 2.00938 radianes. 2 ceros antes del primer dígito significativo. Típico en desplazamientos angulares. ¿De acuerdo? No lo vamos a revisar en detalle. Veamos este problema sí podríamos revisarlo con más detalle. Se trata de la viga que ustedes pueden ver acá. Es una viga simplemente apoyada, tiene 8 kilonewtons metro de carga distribuida en la mitad izquierda y hay una carga puntual de 20 kilonewtons. Esta carga existe en la realidad, es una carga puntual. ¿De acuerdo? Nos dan el módulo de elasticidad, nos dan la inercia y nos piden el desplazamiento vertical del punto C, desplazamiento vertical. No hay lugar a duda, este punto tiene que desplazarse hacia abajo. Entonces lo que hacer es colocar una carga ficticia P apuntando hacia abajo. Pero aquí tengo una situación interesante. Cuando voy a aplicar Castigliano, necesito poner una carga P, pero ya hay una carga puntual aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se procede en esos casos? Simplemente hacemos de cuenta por un momento que la carga de 20 en realidad es desconocida y la tomamos como P. Y se hace todo el análisis en función de P. Y al final, cuando se va a integrar la ecuación del método, se reemplaza el valor real de P. En este caso, P no sería 0. En este caso, P valdría 20 kilómetros. Entonces, eso es lo que está explicado acá con estas ecuaciones. Fíjense que estamos obligados a usar dos variables, x1, x2, como se aprecia aquí, x1, x2. No parece haber mucha ganancia yendo en B, de derecha a izquierda, al final es lo mismo. Pero bueno, es como está puesto. En este caso, x2 de derecha a izquierda, no de derecha, y x1 de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Hallamos las opciones para esta carga P y esta carga distribuida. No es simétrica la situación y eso se nota. El apoyo A tiene una reacción más grande, 24 más 0,5 de P, y el apoyo B solamente 8 más 0,5 de P, lo cual es lógico, ¿verdad? Con estas dos reacciones hacemos los cortes. Tenemos un corte en X1 y otro corte en X2, como se ve acá. El momento M1 positivo, estamos entrando por derecha, como indica esta flecha, positivo. El momento M2 del otro lado, en el corte X2, el corte X2 está aquí, va en el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Reacción por el brazo X1 y la resultante por su brazo X1 medios. Esto da como resultado esta parte que está aquí arriba, o más propiamente lo que estoy ahorita. El momento interno M1, llega a ser esta expresión en función de X1 y de P. Se necesita la derivada de M1 respecto de P. Entonces miramos la ecuación, todo es constante menos P. Su derivada da 0,5 de X1. Hacemos lo mismo para X2. X2 está de este otro lado. La única fuerza que importa es la reacción de 8 más 0,5P. Su momento multiplicado por X2 y el sentido positivo. Fíjense que el momento que hace esta fuerza va en sentido contrario a M2, por lo tanto es positivo. Ahí está M2. La derivada de M2 respecto de P, 0,5 de X2. Entonces ya estamos en condiciones de usar la ecuación del método de flexión vertical, de flexión traslacional en el punto C, que se entra aquí al centro. Integramos sobre X1 y sobre X2 multiplicando
la ecuación para x2, lo que tenemos calculado acá. Ahí está. Ya en esta parte, el método del trabajo virtual y deben de arrojar lo mismo. O sea, las integrales tienen que ser las mismas. Estos métodos son métodos exactos, no estamos aproximando nada. Por lo tanto, no debe de haber ninguna discrepancia en la integral. Si hay alguna discrepancia en el resultado final es por redondeo y es simplemente al último la posibilidad de una diferencia. Las unidades, como siempre, tener cuidado con EI, en este caso se ha llevado todo a metros y da como resultado 0.0142 metros o 14.2 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaríamos mostrando el último caso posible, cuando sobre el punto en donde se coloca la carga ficticia, ya actúa una carga real. Entonces, momentáneamente, se hace de cuenta que esa es una fuerza desconocida, P, pero luego se reemplaza el valor real, en este caso 20. Entonces, a la hora de integrar, tiene que estar integral limpia en el sentido de que la única variable tiene que ser la variable de integración, x1 o x2, o las que hubieren. No hay necesidad de complicar más, ahí está el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la forma de proceder. No sé si eh, quieren hacer algún comentario, alguna consulta. ¿No? Queda el 17 para que ustedes puedan ver lo mismo, no hay muchas variantes, miren, empotramiento aquí abajo, libre aquí arriba y la inclinada, ¿no? Que solo cambia un poco con la geometría, que hay que hacer algunas descomposiciones y no hay más, ¿ya? Bueno, estaríamos con esto concluyendo el capítulo de métodos energéticos, ¿ya? Lo que resta es ocuparse de la práctica. Yo voy a colocar los ejercicios, estén pendientes, entre el final del día de hoy o mañana, hasta el mediodía, ya va a estar en la plataforma para que puedan trabajar. Son pocos ejercicios, están basados en el libro, pero siempre tratando de eh, incluir la mayor cantidad de cálculos reales que se dan en estos casos. ¿Qué quiero decir? Van a encontrar ustedes en la práctica no el ejercicio así como trae Hibel. Miren aquí los problemas de final de capítulo, son muy de libro de estática, ¿no? Muy de libro de estática, está la cercha ya limpia, lista para ser tratada. Y en la realidad, pocas veces uno tiene una situación así. Empieza desde más atrás, fabrica las cargas, que acá áreas de aporte, lo que vimos en la primera parte del curso. O no tiene las secciones tan simples, no todas las secciones de una cercha iguales, cosas de ese estilo. ¿Sí? Nos dan un perfil de sección en lugar de darnos el área. Miren, en esta parte de acá, por ejemplo, en este ejercicio, el libro nos da el área. Bueno, está muy bien, pero en la vida real no tenemos eso. Lo que tenemos son secciones, por ejemplo, una sección tubular a la cual hay que sacarle el área, ¿no? O un perfil W, hay que sacarle el área, etcétera. Entonces, yo voy a colocar unos ejercicios que sean un poco más realistas en ese sentido. ¿Ya? Después, el resto es lo mismo, no hay mayor eh, variación, ¿no? Entonces, por favor, estar atentos y si ya hubiesen dudas, que sería ideal que así fuese, el día jueves podríamos tratar de resolverlas, ¿de acuerdo? Entre jueves y viernes, ¿ya? Bueno, si quieren hacer alguna consulta, por favor, caso contrario, vamos cerrando ya la sesión el día de hoy. Y que una consultita rápida tenía. Sí, dígame. ¿Se acuerda que le comenté que estaba haciendo mi hoja de cálculo por MATLAB? Ya la concluí y no sé, me gustaría mostrarle y preguntarles que puedo meterlas o tal vez hay algo mal. Perfecto. A ver, yo dejo de compartir la pantalla. Ya, a Adelante. ver, voy a compartir. Ujú.
Perfecto. ¿Se ve, no? Mi pantalla. Eso es, ya estamos viendo tu pantalla. Ya. Acá está. Ya. Yo lo hice mediante un live script que justamente nos permite hacer unas hojas de cálculo. Acá en la parte central se puede ver el código que lo hice justamente para que resolviera las cerchas por lo de Node. Ahora, ¿cómo Perfecto. funciona? Corre el programa. Ya. Entonces, lo que hace es justamente lo que nos mostró, pedirnos, primero aquí dice, ingresa el número de fuerzas en X en el nodo. Por ejemplo, se da el caso de, digamos, de que en un nodo tengo solamente 4. Entonces va a crear 4 espacios en una matriz, solamente para guardar los datos, nada más. Luego me dice ingrese la carga. Suponiendo que yo tengo una barra que es variable, o es una variable AB, ingreso AB, digamos, ahora quiere su ángulo, digamos que tenga 270. De la misma manera me dice la siguiente carga, digamos que ya la conozco, que sea de 4, un ángulo de 30, suponiendo, me dice la siguiente carga. A ver, ahora digamos, no sé, una de 30, luego también, no sé, de 180, la siguiente carga, que sea también otra variable, digamos A, una AB, y el último ángulo, digamos, de 0. Entonces, ahora luego me empieza a pedir solamente las que son fuerzas en Y. De esa manera yo llenaría, me empieza a botar las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, me voy a dar a ver la molestia de seguir llenando. Digamos, en Y solamente voy a tener 2, digamos, voy a decir. Ingreso a la carga, podría tener también una AB. Ahora ya tendría el ángulo, digamos, de 30. Con el caso que yo puse AB 270, ya, digamos, la otra carga de 4, un ángulo igual a 30. Y espero un rato, se crean las variables. Y en la parte derecha, ya las ecuaciones. Ecuación 1, la despeja, ecuación 2 y la despeja. No sé si se puede llegar a ver. Sí, sí, perfectamente, perfecto. Ya, En el entonces mi pregunta era workspace si puedo meter sí, esto, puedo utilizarla. sí, sí, sin duda, claro que sí. Es, es el, ah, esa es la idea en realidad, Joel, tal cual, tal cual, ¿no? Entonces, ahí se ve que has usado más o menos las mismas ideas que yo había puesto eh, en el ejemplo que les mostré, ¿no? Son la misma idea, ¿no? Y siempre es posible optimizar un poco la programación, pero está excelente. Y claro, en MATLAB tienes la posibilidad de utilizar estos scripts, ¿no? Sí, Y te sale, ahí puedes ver en el espacio de trabajo, en el workspace, te está saliendo las acciones, la solución, toda la información que necesitas. Ahora, ¿qué yo necesito a la hora de evaluar el resultado? Obviamente tiene que ver el programa con los datos del ejercicio que yo te voy a pasar en el examen. Tienes que adjuntar la planilla como respaldo y puedes ir sacando capturas de pantalla para justificar. Por ejemplo, ahí están las ecuaciones. Entonces, pones unas cuantas capas de pantalla y ya está. ¿De acuerdo? ya, está bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y ya ha pasado el semestre anterior. Eh, Aparece un programa original y aparecen varias versiones que no son siquiera adaptación del programa original, sino son prácticamente copias del programa original. Entonces, es el mismo programa, en otras palabras. Entonces, Ya, ahí y hay una situación, ¿no? Claro, obviamente cada quien, el autor del programa, tiene todo el derecho de compartir su programa con quienes guste, no hay ningún problema. Pero quienes van a usar el programa más adelante, pues tendrán que saber justificar su uso, ¿no? Yo siempre hago una tanda de revisión de los exámenes, entonces ahí me tendrán que explicar quienes vayan a usar el programa, ¿no?
Pero volviendo a la pregunta que tú has planteado, Joel, excelente. Entonces, se puede utilizar sin ningún problema este código. Está perfecto. ¿De acuerdo? Ya. Está bien, Pues, justamente estuve una semana o 2 semanas en esto y más bien justamente cuando nos ha ujú. mostrado cómo llevar los ángulos, ya es como que lo resolví y ahí fue ya como que lo optimicé. Entonces, ya esto sería lo Eso último, es. digamos. Perfecto, perfecto. Muy bien, ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Gracias, Joel, por compartir el avance. ¿Ya? Entonces, aprovecho para decirles a todos, pueden ustedes hacer la programación como gusten, ¿no? En el programa que ustedes mejor manejen. Excel funciona muy bien para muchas de las cosas que estamos haciendo, no para todas, en algunas se enreda un poquito Excel, pero ahí está MATLAB, ahí está MATCAD y ahora tenemos tantas herramientas, ¿sí? Usen cualquiera de ellas, ¿sí? Hubo un tiempo en la que esta materia dependía mucho de la calculadora. Había que tener los programas en la HP, por ejemplo, pero programar en la HP era y aún ahora sigue siendo bastante más complicado que programar en alguno de estos programas, estos lenguajes más óptimos, ¿no? Y bueno, eso es. ¿Ya? No sé si hay alguna otra cosa relacionada con el tema que quieran hacer, algún aporte, ¿no? Listo, muchachos. Eso es todo. Entonces, seguimos hablando del examen el día jueves. Cualquier consulta la atendemos todavía entre jueves y viernes. ¿Ok? Muy bien. Buenas tardes entonces. Cerramos aquí la sesión.